Hola, hermenautas. La siguiente es una versión ligeramente modificada de este video que lo publiqué la semana pasada, pero que cuando se reproduce va acompañado de una advertencia sobre la posibilidad de que el contenido hiera susceptibilidades y por eso lo edité un poco, muy poco realmente. Eliminé al final menos de minuto y medio de video, pero creo que de esta forma se podrá eliminar esa advertencia que en todo caso considero injustificada. La referencia a temas delicados que había allí no era realmente sustancial en modo alguno para lo que era el tema del video, que ya saben cuál es, una continuación de nuestro recorrido hacia la integración de la astrología con el idealismo analítico. Nada particularmente sensible por ese lado. Pero para que el material llegue a más personas sin el ruido asociado a esa advertencia, y como creo que lo que se toca en este video tiene importancia para el desarrollo futuro de esta exposición, bueno, decidí hacer esta versión, como digo, ligeramente editada. De todas maneras, antes de comenzar con ese video de la semana pasada, aprovecho que estoy grabando esto para anunciarles que este va a ser el último video del año, por lo menos en cuanto al avance de la exposición, a lo que hemos llamado los videos de franela gris. Quizás grabe algún video de franela naranja de aquí a fin de año, es decir, algún video donde toque más el tema de inteligencia artificial que de idealismo analítico. Pero quiero aprovechar estos últimos días del año para tratar de organizar las ideas y poder presentarlas de mejor forma después de que pasemos las festividades de diciembre y Año Nuevo. Calculo que en la segunda semana de enero estaré retomando esta exposición. Así que les deseo un muy feliz fin de año y también un muy venturoso 2025. Seguimos en contacto. Hola, hermenautas, un gusto saludarlos y bienvenidos a una nueva entrega de Astrología, Idealismo e Inteligencia Artificial. Como les comentaba en ese video muy breve de la semana pasada, el problema con el que estoy lidiando en este momento es el de la reformulación del hecho astrológico en términos compatibles con el idealismo analítico. Y creo que ya tengo mucho más clara la hoja de ruta que podemos seguir para lograr ese objetivo. Creo que lo primero es dedicar algún tiempo a definir con claridad a qué nos referimos con el hecho astrológico, tratar de circunscribir el tipo de experiencias a las que nos referimos cuando hablamos del hecho astrológico, luego ver cómo el idealismo analítico puede ser receptivo a ese tipo de experiencias, es decir, cómo ese tipo de experiencias pueden tener un lugar dentro de la visión de mundo del idealismo analítico. Y luego, una vez que tenemos esos dos puntos cubiertos, pasaríamos a la síntesis, que sería ya propiamente reformular nuestro hecho astrológico en términos de idealismo analítico. Ese es un camino que no voy a poder recorrer en un solo video, ni remotamente. No sé cuántos videos sea necesario para cubrir esa ruta, pero vamos a comenzar hoy por la primera parte, avanzar hacia una comprensión más clara de a qué nos estamos refiriendo con el hecho astrológico, explorar algunos ejemplos, intentar una definición e incluso vamos a hacer algunos experimentos con inteligencia artificial que creo que pueden ser interesantes. El siguiente video es probable que todavía continuemos en esta etapa de exploración y definición del hecho astrológico. En algún momento pasaremos a la segunda parte, ver cómo el idealismo analítico es receptivo a ese tipo de experiencias y en algún momento llegaremos a la conclusión, a esa reformulación del hecho astrológico en términos de idealismo analítico. No me preocupa que nos llevemos 5 o 6 videos en recorrer ese camino si al final tenemos una integración coherente, sólida, que nos sirva para seguir avanzando, porque recuerden que todavía hay mucho camino por recorrer antes de que realmente podamos hablar de esa integración de la astrología dentro del idealismo analítico y que podamos cosechar los frutos del esfuerzo que estamos realizando, que tienen que ver con regresar sobre aspectos prácticos de la astrología, sobre manera de relacionarnos con ella, utilizarla, entenderla, en fin, ¿no? Algo que va a impactar nuestra comprensión y nuestra manera de usar la astrología una vez que logremos
esa integración. Pero como digo, hay todavía un camino por delante, así que es importante armarse de paciencia y tratar de que los pasos que demos sean tan sólidos y consistentes como sea posible. Entonces, con esas ideas en mente, con esa hoja de ruta en mente, y sin más nada que agregar por lo pronto, comencemos. Cuando hablamos del hecho astrológico y nos concentramos en el tema de la percepción de correspondencias, es importante aclarar a qué nos referimos con ese término, es decir, a qué correspondencias nos estamos refiriendo. Y podríamos organizarlas en una escala que comenzaría por lo que podemos llamar correspondencias puntuales. Cuando un determinado símbolo de la carta natal, un símbolo aislado de la carta natal, tiene una correspondencia impactante, fuerte, con un elemento esencial de esa manifestación que estamos observando. Vamos a hablar de cartas natales. Esto se puede generalizar para hablar también de astrología mundana o de astrología horaria, cualquier forma de astrología, porque en cualquier forma de astrología siempre vamos a estar hablando de correspondencias entre símbolos y manifestaciones, pero dependiendo del tipo de astrología, el ámbito de la manifestación va a ser distinta. Cuando hablamos de astrología mundana, el ámbito de la manifestación son acontecimientos que afectan a un país, por ejemplo, o a todo el mundo. Y cuando hablamos de astrología horaria, estamos hablando de las circunstancias de la pregunta que estamos haciendo y de la respuesta que estamos encontrando. Mientras que cuando hablamos de astrología natal, estamos hablando de las características del individuo y de las circunstancias de su vida. Es decir, el ámbito, como digo, de la manifestación es distinto en cada caso, pero el principio siempre es el mismo. Observamos una configuración astrológica, observamos un aspecto de la realidad y captamos, percibimos una correspondencia. Pero como digo, esas correspondencias pueden ser puntuales, impactantes pero puntuales. Luego tenemos correspondencias más elaboradas que vienen a partir del estudio detallado de la carta de un personaje. Fíjense que en este caso estoy diciendo un personaje, es decir, alguien con quien realmente no tenemos un contacto directo, vivencial, sino que se trata de un personaje, ya sea un personaje público de la actualidad o un personaje histórico. Es un individuo, es un ser humano, pero lo conocemos únicamente a partir de los datos de su biografía o a partir de su obra, ¿no? Podría ser un novelista y nos interesa porque nos impactó especialmente una novela que leímos de ese autor. En fin, ¿no? Digamos que se trata de un ser humano con el que no tenemos un contacto directo, entonces hacemos un estudio de su carta a la luz de la información que tenemos de ese personaje. Y resulta, eso también impactante, es una de esas formas de experimentar esas correspondencias de las que estamos hablando, que tiene mayor poder, mayor fuerza que el de las correspondencias puntuales, básicamente porque se trata de un tejido más elaborado, más complejo, no estamos simplemente asociando un símbolo aislado con una determinada característica, sino que estamos reconociendo la relación entre un tejido complejo de símbolos y un tejido complejo de manifestaciones en la vida de la persona. Pero tiene muchísima más fuerza esa misma experiencia cuando pasamos al ámbito de la consulta astrológica, cuando estamos en contacto con un individuo que nos resulta cercano, con el cual estamos estableciendo un diálogo y en cuya compañía realizamos la exploración de su carta natal, porque allí es donde se dan las situaciones y los descubrimientos más impactantes, cuando uno le está hablando del significado de un determinado símbolo al consultante y en ese momento él nos comparte alguna anécdota, situación de su vida, característica familiar que encarna de una manera precisa ese símbolo del que estamos hablando. Esa conexión con el descubrimiento que está ocurriendo en ese instante, tanto para nosotros como astrólogos, como para el consultante que está recibiendo la información y vinculándola con su propia vida, es lo que vuelve la experiencia
tan potente, tan poderosa. Hay una carga emocional involucrada, hay un impacto subjetivo que uno está recibiendo en ese momento y podemos sentir que nos sumergimos en la vivencia de la astrología. La astrología está desplegándose ante nosotros en tiempo real. Y al ser una experiencia que se repite una y otra vez, consulta tras consulta, sustenta una reafirmación continua de ese hecho astrológico. Es algo que en ese sentido tiene una especie de poder acumulativo, de fuerza acumulativa. Y por último, dentro de esta escala, tendríamos las experiencias asociadas a la autoindagación, que definitivamente son las más poderosas. Cuando uno, a través del estudio de la propia carta, combinado con una sincera introspección, descubre cosas de uno mismo, de su propia vida, que tienen el poder de una revelación y que pueden efectivamente marcar hitos en nuestro camino, experiencias transformadoras que se viven cuando uno usa la astrología de esa manera. Es el sentido de esta escala, ¿no? Comenzando con las experiencias puntuales que tienen impacto, como no, que son asombrosas, por así decirlo, pero que no tienen por qué comprometernos emocionalmente, hasta las experiencias que sí nos comprometen al máximo emocionalmente. Ese es el sentido de esta escala, de este gradiente, y por supuesto se aprecia más cuando uno está trabajando en el ámbito de la astrología natal, precisamente porque desembocamos en esas situaciones que nos involucran más a nivel individual. Evidentemente son las dos primeras las que resulta más fácil documentar, compartir, donde podemos usar referentes comunes y donde la anécdota, la experiencia que uno tuvo es más fácil que pueda ser captada cuando uno la comparte. Por ejemplo, en mi adolescencia estuve conectado con actividades de cineclubes y desde entonces me impactó mucho y desarrollé un vínculo personal con la obra de Luis Buñuel, que es el cineasta surrealista por excelencia. Cuando uno piensa en surrealismo dentro del cine, inmediatamente viene a la mente el nombre de Luis Buñuel. Y como digo, Luis Buñuel fue en mi juventud una figura que me resultó especialmente impactante. Entonces, años más tarde, cuando empecé con mi recorrido en la astrología, quise ver qué había en la carta natal de Luis Buñuel y me resultó impactante, me resultó en términos personales extremadamente llamativo que en su carta natal se encontrara Neptuno, que es el planeta asociado al surrealismo, al mundo de los sueños, al contacto con el inconsciente o con los aspectos trascendentes de ese universo simbólico que todos llevamos dentro. Bueno, Neptuno es como nuestra puerta de entrada, nuestro contacto con esa realidad más allá de la realidad y por lo tanto es el planeta naturalmente asociado al surrealismo, pero también es un planeta que está asociado al cine, por el solo hecho de que tiene un vínculo también muy claro con todo lo que es la imagen. O sea, a Neptuno lo podemos asociar con la pintura, la música, la fotografía y también en particular con el cine. Entonces, que ese Neptuno que tiene estas dos lecturas, estos dos aspectos de vinculación con el cine y vinculación con el surrealismo, estuviese justo en el ascendente del cineasta surrealista por excelencia, bueno, a mí me resultó impactante. Es el tipo de cosas que en esos primeros tiempos de mi recorrido en la astrología me hacían reafirmarme en esto es real. Efectivamente, no pareciera una coincidencia para nada que se dé una correspondencia simbólica tan clara. Por supuesto, cuando uno pasa al segundo nivel, cuando uno va más hacia el estudio detallado de la carta del personaje, bueno, empiezan a aparecer otra serie de factores que van complementando ese primer impacto, porque al principio nos quedamos nada más con el hecho de que Neptuno tenga una posición tan destacada. Sabemos que un planeta que esté en conjunción con el ascendente tiende a colorear
la vida de esa persona. La persona pasa a ser un portador de esa energía en el mundo. Es decir, un canal a través del cual esa energía se manifiesta en el mundo. Una persona que tiene a Plutón en el ascendente se convierte en un canal para que Plutón se exprese en el mundo. Una persona que tiene a Neptuno en el ascendente se convierte en un canal para que Neptuno se exprese en el mundo, que por supuesto también variará dependiendo de las condiciones del resto de la carta, pero más o menos por allí va la idea. Un planeta en conjunción con el ascendente tiene una altísima probabilidad de influir elementos significativos, importantes, visibles de la vida de una persona. Pero resulta que además ese Neptuno está en Géminis, que es el signo de la comunicación. Entonces, la idea de conectarse con lo neptuniano en una clave comunicativa empieza a tomar forma. Y más todavía cuando nos fijamos en que en esta carta, Mercurio, que es el regente de Géminis, se encuentra en Piscis, un signo que también tiene una afinidad con los mismos temas neptunianos que estábamos comentando antes. No es raro que Neptuno se considere que es un planeta con afinidad con Piscis. No suscribo la idea de que Neptuno sea regente moderno de Piscis, pero definitivamente reconozco la afinidad entre aspectos de Neptuno y aspectos de Piscis. Y efectivamente, que el regente de Géminis, Mercurio, se encontrara en Piscis en esta carta, está reforzando la primera lectura. Pero más todavía si vemos que ese Mercurio se encuentra en la casa 10, que es la casa de la profesión, de la imagen pública. De hecho, en la carta de Buñuel, los tres planetas modernos, los tres planetas transpersonales modernos, tienen un protagonismo importante. Neptuno porque está justo sobre el ascendente, Plutón porque se encuentra muy cerca. No de hecho, podemos hablar de una conjunción si concedemos un orbe amplio. En este caso el orbe tendría que ser de 10 grados. Plutón está, como podemos ver aquí, en el grado 14 y el ascendente está en el grado 24. Entonces, si concedemos un orbe de 10 grados, que es amplio, pero se podría aceptar, bueno, podemos decir que Plutón también está en conjunción con el ascendente. Pero en cualquier caso es, después de Neptuno, el planeta más cercano al ascendente y está en el mismo signo que el ascendente. Entonces, definitivamente este Plutón ya tendería a vincularse con el ascendente, pero supongamos que no, supongamos que no aceptamos esa conjunción de Plutón al ascendente, es decir, que digamos que 10 grados es demasiado para poder hablar de que Plutón está también coloreando su ascendente. Bueno, resulta que Plutón le hace cuadratura a Mercurio, una cuadratura que en este caso sí es bastante exacta, porque Mercurio está en el grado 13. Así que estamos hablando de una cuadratura que tiene un grado de orbe, menos de un grado creo. Y luego resulta que Urano también le hace cuadratura a ese mismo Mercurio. Las cuadraturas ambas son muy estrechas. Mercurio está en el grado 1356, casi el grado 14. Plutón está en el 1442 y Urano está en el 1214. Es decir, en ese momento Mercurio se estaba separando de la cuadratura a Urano y acercándose a la cuadratura Plutón. Es un aspecto que está marcando fuertemente ese Mercurio de Luis Buñuel, que ya vimos, es el regente de su ascendente. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando hablo de cómo el estudio detallado de la carta de un personaje va dándole cada vez más fuerza a esa correspondencia que percibimos. No puede llegar al mismo nivel de intensidad que alcanza la experiencia cuando estamos en el contexto de la consulta astrológica o de la autoindagación, pero efectivamente puede llegar a ser muy, muy, muy poderosa también. Otro ejemplo de esas correspondencias puntuales impactantes, mucho más reciente, es la de Alfredo Codona. Este es un personaje que seguramente no le será tan familiar como puede serle Buñuel. Buñuel efectivamente es un gran nombre dentro de la cultura del siglo XX y comparativamente Alfredo Codona es un personaje más bien marginal, oscuro. Pero para mí también existió un vínculo personal con Codona mucho más puntual, mucho más breve,
que ese que desarrollé con Buñuel, pero pongo este ejemplo porque efectivamente también hubo un vínculo personal importante. Para que me entiendan, les voy a dar un poco de contexto. Todo comienza con este cuadro de John Stuart Carry, que se llama Los Codonas Voladores. Esta imagen está en un libro que compré para estudiar la obra de Edward Hopper, un tiempo que estuve trabajando sobre Edward Hopper, del cual no tenemos hora de nacimiento, y es un caso, Edward Hopper, que me gustaría, sobre el que me gustaría regresar en algún instante, pero lo cierto es que en ese libro de Edward Hopper también había imágenes de cuadros de artistas contemporáneos que compartieron con él el mismo espacio cultural, y entre ellos estaba este personaje, John Stewart Carey. Y la imagen que tenían de los cuadros de él era esta, que creo que había otro, pero en particular estaba esta. Y me llamó mucho la atención. Realmente la imagen me impactó, ¿no? Ese momento en el que el trapecista está en el aire, hecho una bola, y está confiando en que va a ser atrapado por el otro trapecista, todo lo que había allí, ¿no? Toda la fuerza que había en esta imagen, bueno, me impactó. Y me llamó la atención el título del cuadro, Los Codonas Voladores. Entonces investigué quiénes eran y así fue que llegué a este personaje, Alfredo Codona. Alfredo Codona es el que está dando el triple salto que lo hizo famoso. Digamos que el triple salto, la triple vuelta, es algo que hoy en día muchos trapecistas hacen, pero en la época de Codona muy pocos lo llegaban a hacer y ninguno lo hacía de forma consistente. El hecho de poder repetir ese tipo de salto, ese tipo de acrobacia de una manera consistente, era algo que nadie había logrado hasta Alfredo Codona. Y tienen que pensar que los trapecistas de circo, a su manera, forman una especie de élite de condición física, de disposición mental, que es totalmente comparable a la de los atletas de élite, los atletas de competencia olímpica. Y en el caso particular de Codona, estamos hablando de un personaje que rompió una barrera, por así decirlo, al lograr dominar ese triple salto. Por la deformación natural que tenemos los astrólogos, inmediatamente quise ver su carta natal, quise buscar su fecha de nacimiento y además ver si en Astrodatabank estaba la información de su carta natal. Encontré, por supuesto, su fecha de nacimiento, pero lamentablemente el dato de su hora no lo teníamos, no estaba en Astrodatabank. Y, por supuesto, yo podía haberme quedado hasta allí, aceptar que no tenía el dato y, bueno, simplemente ver las condiciones generales de su carta y olvidarme de saber cuál era su ascendente, en fin. Pero, como digo, la imagen me había impactado y eso me motivó a irme a las páginas de genealogía en las que a veces logro encontrar partidas de nacimientos de personajes que me interesan. En particular me refiero a Family Search, que tiene realmente una colección impresionante. Y aunque no estaba la información cuando uno la buscaba de forma indexada, ellos también tienen muchas imágenes en bruto que no están indexadas, pero que uno puede ver las imágenes, ir buscando libros con partidas de nacimiento que uno puede revisar, como sumergirse en los archivos de un registro civil. Y es un trabajo laborioso y muchas veces no se consigue nada, muchas veces es un trabajo infructuoso. Pero en este caso, muy rápidamente encontré su partida de nacimiento. Y allí, digamos que por fin pude levantar su carta sabiendo que había nacido a las 5 de la mañana. Les cuento todo esto para que se den cuenta de que había una carga emocional que se había acumulado en mí a través de todo ese proceso, ¿no? Ese proceso que iba desde la imagen de los codonas voladores hasta la búsqueda de la partida de nacimiento y que por fin llegaba a su conclusión con la carta.
con el hecho de levantar su carta natal. Y como les digo, ya había reflexionado bastante por mi cuenta sobre las características de la vida de Codona. Déjenme leerle esta pequeña sinopsis. Esta sinopsis la hizo uno de estos modelos de lenguaje de inteligencia artificial. Le di la página de Wikipedia y le pedí que hiciera una síntesis. Y la síntesis es esta. Este personaje fue un artista del trapecio, miembro de una famosa familia circense y el primero en realizar el triple salto mortal de manera continua. Lo interesante es eso, ¿no? Que había personas que habían logrado hacer antes el triple salto mortal, pero él lo hacía siempre. O sea, las otras personas que hacían el triple salto mortal a veces le funcionaba y a veces no, a veces lo lograban y a veces no. Él fue el primero en dominar esta acrobacia de una manera consistente. Su familia tenía una larga tradición en el mundo del espectáculo y él comenzó a actuar en el circo desde muy pequeño. Se casó varias veces, una de sus esposas también era trapecista y murió trágicamente en un accidente. Su vida estuvo marcada por la fama, el éxito y la tragedia. Tras una lesión que le impidió seguir actuando, su vida personal se deterioró, lo que lo llevó a un desenlace fatal. Fue enterrado junto a su segunda esposa, tal como lo había solicitado. Este es un resumen muy, muy, muy breve, una síntesis muy apretada, pero ya más o menos les va dando también otro elemento de por qué el personaje iba ganando cada vez mayor interés en mí, o sea, por qué me interesaba cada vez más el personaje. Se trataba de un personaje que no solamente me impactaba a partir de la imagen de esa pintura, sino que al estudiar al personaje, al leer su biografía, me doy cuenta de que se trata de un individuo con una vida extremadamente intensa, particular, trágica, la depresión profunda que tuvo cuando tuvo esa lesión que no le permitió seguir haciendo sus representaciones. Como les digo, fue un trabajo de investigación muy intenso durante el cual no solamente encontré su partida de nacimiento, también la de los hermanos, bueno, por lo menos uno de los hermanos, en fin, ¿no? Digamos que me metí en los registros muy fuertemente y además de todos los datos biográficos, fechas importantes que pude encontrar relacionadas con momentos en los que emigra de un lugar a otro, en fin, ¿no? También encontré muchísimos recortes de prensa de la época que me permitieron también acercarme más al personaje, el momento de su boda con esa segunda esposa junto a la cual quiso que lo enterraran, en fin, ¿no? Digamos que les muestro esto simplemente para que sepan que llegué a esa carta luego de una inversión considerable de energía, de tiempo y por supuesto esa inversión estaba motivada por el hecho de que el personaje me llamaba la atención. Entonces, tenía ya mi hipótesis, tenía una expectativa y la expectativa era que Marte era especialmente importante en su carta. Yo ya sabía que él tenía Marte en Libra. Bueno, de hecho, ya sabía que era de signo Libra, sabía que tenía, como podemos ver acá, mucha energía en Libra, el Sol, Mercurio, Marte, Saturno, es decir, 4 de los 7 planetas tradicionales estaban en Libra. Y de hecho tenía una dosis de aire considerable en su carta, porque tendríamos que agregar también la presencia de Júpiter en signos de aire, es decir, Júpiter se encontraba en Géminis en el momento de su nacimiento. Así que de los 7 planetas tradicionales, 5 se encontraban en aire. Y teníamos además la Luna en Virgo y Venus en Escorpio. Un planeta en agua y un planeta, perdón, un planeta en agua, Venus en Escorpio, y un planeta en tierra, la Luna en Virgo. Y por supuesto que este tema de la acrobacia aérea, donde hay un elemento estético muy fuerte, resonaba con esa presencia tan grande de Libra, pero prácticamente no hay fuego en esta carta. Esta carta no tiene, lo único que tiene fuego es el nodo norte, las Lilith, Lilith natural, Lilith osculatriz, y para ustedes contar, prácticamente no hay energía de fuego, podríamos decir, a efectos prácticos, no hay fuego en esta carta. Entonces,
una carta en la que hay tanto aire, complementado con una pizca de agua y una pizca de tierra, con cero presencia de fuego. ¿Cómo uno se puede explicar la energía, la audacia de intentar ese triple salto mortal, esa fuerza, iniciativa para alcanzar ese hito que era el triple salto mortal? Entonces la explicación que tenía era, bueno, Marte debe ser protagónico, Marte debe estar en contacto con un ángulo importante de la carta o ser el regente del ascendente, en fin, ¿no? Digamos, Marte debe ser prominente. Era una intuición que tenía antes de llegar a esta carta, porque por supuesto, mientras estaba haciendo toda esa búsqueda que les comparto, estaba reflexionando sobre la información que tenía. Lo único que tenía era la fecha de nacimiento, las posiciones de los planetas, entonces necesariamente uno termina especulando sobre cuál pudiera ser la forma en la que terminaran de encajar las piezas. Entonces, imagínense el impacto cuando voy a su carta, cuando por fin encuentro su carta, y resulta que Marte estaba en conjunción con el ascendente. Exactamente lo que esperaba, la expectativa que tenía, se veía perfectamente reflejada por esa posición de Marte. Y además todo terminaba de tener sentido. El protagonismo de Codona, Codona era un personaje muy, muy protagónico, bueno, con ese sol allí en la casa uno, pero efectivamente una persona extremadamente disciplinada, y ahí lo vemos con Saturno justo en conjunción con ese sol. En fin, ¿no? Ya empezamos a entrar, igual que en el caso de Buñuel, empezamos a entrar en ese segundo nivel, ¿verdad? El nivel del estudio detallado, donde la red compleja de símbolos se va correspondiendo a la red compleja de manifestaciones en la vida de la persona. Pero tanto en el caso de Buñuel como en el caso de Codona, el primer nivel fue ese de la correspondencia puntual, la correspondencia instantánea, y eso ya por supuesto es un primer nivel de contacto con ese hecho astrológico que es totalmente, totalmente válido. De hecho, la sola observación de un número suficiente de estas correspondencias puntuales, yo creo que también puede sustentar nuestra confianza en la validez de la astrología, porque cuando uno combina vidas especialmente destacadas de formas especialmente singulares, no me refiero a cualquier personaje famoso, sino personajes famosos con características propias, idiosincráticas, muy, muy, muy marcadas, de los cuales además tenemos hora de nacimiento. Bueno, con esas condiciones, normalmente o con muchísima frecuencia, está creada la situación para experimentar el impacto de esas correspondencias puntuales, porque con mucha frecuencia eso que hace único y destacado a un individuo salta a la vista apenas uno le da una mirada a la carta, y eso es notable. Esa es, sin duda alguna, una experiencia que corresponde a nuestra definición del hecho astrológico. Fíjense que he estado enfatizando el tema de estar uno involucrado emocionalmente en la observación, donde realmente uno está poniendo una porción de vida propia en esa observación. Para mí eso es fundamental. No se trata solo de una correspondencia mecánica entre símbolo y manifestación, sino de esa percepción subjetiva que tiene una carga a nivel personal, donde uno siente el impacto, donde uno reconoce la realidad de lo que está observando. No es algo que estamos atribuyendo casualmente, es algo que se nos está revelando, o sea, estamos ante la revelación de una conexión entre nuestras vidas humanas y el universo que habitamos. A eso me refiero. Y por supuesto, es importante también esto de hablar del observador astrológico como una categoría. O sea, esto no es algo que solo yo observo, es algo que puede observar cualquier persona que maneje el lenguaje astrológico, que haya internalizado el lenguaje astrológico y que esté familiarizado con esa manifestación que estoy observando, en este caso con la biografía del personaje del cual estoy haciendo la observación. Porque esa corroboración por parte de otros observadores astrológicos es lo que nos termina de convencer de que no estamos cayendo en un autoengaño, de que no estamos proyectando algo
o haciendo calzar forzosamente una pieza con otra, sino que la conexión es natural, la conexión se da de una forma natural. Estamos reconociendo algo que efectivamente está allí afuera de nosotros. En ese sentido, y por lo menos al nivel de lo que estamos llamando correspondencias puntuales, los modelos de lenguaje de la inteligencia artificial han abierto una vía distinta para corroborar el hecho de que nuestra percepción no es un invento, no es algo arbitrario, no es que estamos viendo lo que queremos ver, sino que efectivamente existe esa correspondencia entre el simbolismo astrológico y la porción de realidad que estamos observando. Déjenme mostrarle. Vamos a regresar al ejemplo de Luis Buñuel y vamos a ver esta pequeña síntesis que preparó uno de esos modelos de lenguaje. Fíjense que lo interesante de la síntesis es que no se sabe que es Buñuel, no hay una referencia directa al personaje, sino que se describe al personaje sin revelar exactamente quién es. Por supuesto, uno podría adivinar que se está hablando de Buñuel, pero quiero que revisen primero esta síntesis. Creador cinematográfico con una visión muy particular. Su obra se caracteriza por una fuerte carga de surrealismo, explorando lo onírico y lo irracional. A menudo sus películas presentan una crítica mordaz a las convenciones sociales, la religión y la burguesía. Su estilo es provocador y transgresor, utilizando imágenes impactantes y simbolismo para desafiar al espectador. Su trabajo se distingue por la mezcla de humor negro, erotismo y una profunda exploración de la psique humana. A lo largo de su carrera, colaboró con figuras destacadas del mundo del arte y el cine, dejando una huella indeleble en la historia del séptimo arte. Por supuesto, cualquiera que conozca a Buñuel y lea esa síntesis sabría que se está refiriendo a Buñuel, y si uno le da esa síntesis a un modelo de lenguaje y le pide que adivine el personaje, seguramente adivinará que se trata de Buñuel. Pero lo interesante de hacer el resumen de esta forma es que si se lo damos a un modelo de lenguaje, que en este caso es el Llama 3.370B versátil de la plataforma Grok, y se lo damos de esta forma. Decimos, tomando en cuenta la siguiente descripción, y le damos la descripción que acabamos de leer y agregamos, y sabiendo que en la carta natal de este personaje hay un planeta en conjunción exacta con el ascendente, quiero que me digas cuál puede ser ese planeta. Dame tres posibles opciones. Y fíjense que el modelo de lenguaje nos da como opciones Urano, Plutón y Neptuno. Neptuno, que es el planeta que efectivamente está en conjunción con el ascendente, y Urano y Plutón, que son los dos planetas que hace un momento vimos que estaban en cuadratura con Mercurio, ¿verdad? Plutón desde la 12 y Urano desde la 6, haciéndole cuadratura a Mercurio, que es el regente del ascendente, que sabemos que es una forma totalmente válida de conectar un planeta con el ascendente. No es una conjunción, pero igual influye de forma directa en la manera en la que se expresa el ascendente. Entonces, las tres opciones que nos dio son coherentes con la carta natal del personaje. Le dimos una síntesis biográfica donde ni siquiera le decíamos que era Buñuel y obtuvimos una respuesta consistente con el simbolismo astrológico y con nuestra observación, con lo que pudimos ver en la carta que efectivamente nos impactó. Por supuesto, el nivel actual de estos modelos nos condenan a estar en ese primer nivel de las correspondencias puntuales. Difícilmente uno de estos modelos de lenguaje sería capaz de pasar al siguiente nivel del estudio detallado de la carta natal de un personaje, mucho menos una consulta astrológica. Pero si nos quedamos allí en el nivel de las correspondencias puntuales, efectivamente, como decía hace un momento, se nos abre otra vía para corroborar que nuestra observación no es arbitraria, que efectivamente estamos viendo algo que está allí afuera. La forma tradicional en la que podemos confirmar eso es compartiendo nuestras observaciones con otros observadores astrológicos. Pero como digo, en este momento la tecnología nos permite apoyarnos en esta opción de los modelos de lenguaje. Si repetimos la misma prueba con otro modelo, en este caso GPT-4o de OpenAI, fíjense que obtenemos el mismo resultado, en un orden distinto, pero el mismo resultado: Urano, Neptuno y Plutón. Fíjense qué pasa si hacemos este mismo experimento con Alfredo Codona. Le damos la descripción
le preguntamos cuál es el planeta que puede estar en conjunción con su ascendente, le pedimos que nos dé 3 opciones y la primera opción que nos dice, que nos da es Marte. La segunda que nos da en este caso es Urano, que no sería tan evidente, no es que tenga Urano un protagonismo tan claro en la carta, pero fíjense que es el planeta más cercano a Venus, que es el regente del ascendente, está en un sextil amplio con la Luna y en un sextil un semisextil un poquito menos amplio con el Sol. Es decir, Urano es protagónico. Urano efectivamente forma parte de este conjunto de planetas que encontramos a partir del ascendente. Una de las cosas notables de Codona es que a partir del ascendente encontramos una seguidilla de planetas: Marte, Saturno, Sol, Mercurio, Urano y Venus, es decir, 6 planetas en un segmento muy pequeño de su carta, de menos de 60 grados. Y Urano, bueno, Urano es uno de esos planetas. Y el tercer planeta que nos sugiere es Plutón, y en ese caso sí podemos ver que Plutón, en conjunción con Neptuno, se encontraba en trígono con su Sol. O sea, el Sol se encuentra en conjunción con Saturno y en trígono con Plutón y con Neptuno. Así que con respecto a Marte y con respecto a Plutón, la respuesta es evidentemente consistente con el simbolismo, y en el caso de Urano no es que sea inconsistente, está menos protagónico, menos evidente, pero efectivamente es uno de los planetas que uno podría asociar con la forma en la que se expresaba la energía de Alfredo Codona en el mundo. Si nos pasamos a otro modelo de lenguaje, fíjense que ahora obtenemos como respuesta Marte, Plutón y Saturno. Marte aparece en ambos casos, Plutón aparece en ambos casos, y ahora en lugar de apuntar hacia Urano, el modelo está apuntando hacia Saturno, este otro modelo, que como vimos está en conjunción con el Sol. Así que la respuesta de un Saturno protagónico es más consistente que la del Urano protagónico. Fíjense que además, después de Marte, el siguiente planeta o el siguiente par de planetas que encontraríamos sería esa conjunción Sol-Saturno, ¿no? Cuando empezamos a recorrer la carta a partir del ascendente. En este caso hice la prueba con el modelo Gemini de Google, dio Marte, Urano, Plutón. El modelo Lama 3.3 también dio Marte, Urano, Plutón, exactamente. Y GPT-4o nos dio ese que vimos hace un momento, Marte, Plutón, Saturno. Fíjense que en todas las interpretaciones, Marte aparece como la primera opción. Y ya vimos que Marte es el elemento clave dentro de esta historia, porque con la ausencia de fuego que hay en la carta, la expectativa que tenía era esa, la de encontrar un Marte protagónico. Aquí podemos aprovechar para hacer un pequeño comentario sobre una de las críticas que suele hacerse desde un punto de vista externo al tipo de observación que hacemos los astrólogos, que es esa idea de que el lenguaje astrológico es inconsistente, que uno puede interpretar cualquier cosa a partir de cualquier configuración. Para quien conoce el lenguaje de la astrología, una afirmación de ese estilo no tiene mucho sentido, pero hay muchos críticos de la astrología que comienzan asumiendo que se trata de un lenguaje arbitrario, tanto en su construcción como en su interpretación, que uno simplemente puede decir lo que se le venga a la mente a partir de cualquier combinación astrológica. Pero cuando uno toma estos distintos modelos de lenguaje, que al final son modelos estadísticos, los confronta con esa pequeña pieza de información, ese pequeño texto que les dimos, y ve que los distintos modelos contestan la pregunta de forma similar, de forma convergente. Creo que ese es un dato que cualquier crítico externo de la astrología puede observar de forma objetiva y darse cuenta de que no, de que el lenguaje astrológico tiene coherencia, tiene consistencia, que puede haber, como no, divergencia en la interpretación de algún símbolo o en la importancia que le damos a un símbolo con respecto a otro, pero que la nube de símbolos que va a ser convocada a partir de una determinada porción de realidad tiende a ser consistente, no en el sentido de una fórmula matemática, de una ley física que siempre va a funcionar exactamente de la misma manera, pero sí de una forma que es reconocible. Hay, como digo, una nube de significados que se condensa alrededor de un determinado fragmento de realidad. En esto que estoy diciendo hay que distinguir dos aspectos. Uno que es simplemente el de evidenciar la coherencia. A una misma
descripción o un mismo fragmento de realidad, le corresponden nubes similares de símbolos astrológicos. Eso es lo que nos estaría hablando del aspecto de consistencia. Pero además, el hecho de que esa nube de símbolos guarde efectivamente una relación con la carta natal, nos está dando una proyección adicional porque está abriendo las puertas potencialmente a un tipo de estudio en el que lo estadístico se mezcla con lo semántico y que podría servir para evidenciar correlaciones regulares entre el lenguaje astrológico y manifestaciones concretas en el mundo. Me explico. A pesar de que hay algunos casos aislados en los cuales ciertos estudios estadísticos pareciera que ofrecen una base para corroborar la existencia de correlaciones de este tipo que estoy mencionando, es decir, correlaciones entre simbolismo astrológico y manifestaciones en el mundo. La mayor parte de las veces nos encontramos con callejones sin salida, algo que discute ampliamente Geoffrey Cornelius en ese libro que ya les mencioné en algún momento, el momento de la astrología. En resumen, la estadística no nos ha llevado muy lejos desde el punto de vista de corroborar la existencia de esas correlaciones por la sencilla razón de que esas correlaciones normalmente están asociadas a escenarios complejos que van más allá de los valores de unas pocas variables y que más que referirse a características objetivas encontradas en el mundo, se refiere a un aspecto semántico, un aspecto cargado de significado en esa realidad del mundo. Por ejemplo, un análisis estadístico en un ejemplo menos extremo. Piensen ustedes en el hecho de un divorcio. No es lo mismo un divorcio en el que la persona sale sintiendo alivio, algo así como que menos mal que por fin salí de ese matrimonio, a un divorcio en el que la persona sale destrozada, sintiendo que ese divorcio representa un fracaso en su vida, o un divorcio en el cual las dos personas se enfrentan agriamente a otro en el cual la separación se resuelve de una manera amistosa. Cuando uno hace un análisis estadístico, la variable que toma en cuenta es si la persona se divorció o no, está aplanando un conjunto de experiencias que tienen significados muy distintos. Y cuando estamos hablando de astrología, estamos hablando de significados, estamos hablando de ese aspecto semántico de la realidad. Entonces, por eso, los análisis estadísticos con los métodos tradicionales son tan pobres en sus resultados. Sin embargo, cuando uno introduce este tipo de experimentos que les estoy compartiendo con modelos de inteligencia artificial, uno está de alguna forma reintroduciendo el factor de significado dentro del estudio. Entonces, claro, plantearse un estudio estadístico siguiendo los lineamientos que acabamos de esbozar no es fácil porque requiere, primero, que tengamos horas de nacimiento confiables, segundo, que la persona, suponiendo que estamos buscando relaciones entre posiciones astrológicas y vidas de personajes, ¿no? Entonces, que la persona sea fuera de lo común, que haya algo que distinga a la persona y que además esté muy marcado. Una persona que haya sido muy violenta o una persona que haya tenido una enorme sensibilidad, o sea, algo que se haya destacado de forma evidente en la vida de la persona. Entonces tenemos, primero, datos confiables, segundo, rasgos destacables dentro de la persona, y tercero, por supuesto, que eso esté bien documentado. Es decir, tenemos que tener casos bien documentados donde hay rasgos muy bien definidos y horas de nacimiento confiables. Entonces no se trata solamente de agarrar datos provenientes del registro civil o tomar simplemente la información que aparece en AstroDataBank. Para hacer un análisis estadístico siguiendo este criterio, habría que hacer un esfuerzo primero para organizar los datos sobre los cuales se aplicaría este tipo de técnicas. Pero mientras tanto uno puede hacer experimentos de este estilo. La diferencia es el volumen, porque yo puedo hacer 10, 20, 30 de estos experimentos y eso puede ser súper interesante a nivel personal o para compartir con un grupo de estudiantes.
pero no tiene validez estadística. Para poder hablar de validez estadística tenemos que tener grandes grupos de cartas en el orden de los miles, por ejemplo, ¿no? Para que tenga realmente algún peso. Pero en todo caso es interesante, ¿no? Me llamó la atención cuando descubrí eso, cuando descubrí esa posibilidad de utilizar los modelos de lenguaje para hacer una especie de investigación estadística de segundo nivel, una especie de investigación estadística que reintroduce el tema del significado que normalmente es eliminado cuando se aborda una metodología de tipo estadístico. Bien, ya este video está quedando muy largo y me gustaría, antes de terminar, hacer algunos comentarios sobre este modelo, que es el que queremos reformular. Recuerden que todo esto tiene que ver con entender bien este modelo antes de comenzar a reformularlo. Y una de las cosas de este modelo que obliga a que lo tengamos que reformular es que cuando se busca entender al observador astrológico y cuando se buscan entender las vidas humanas con las cuales se establece una correlación entre manifestación en el mundo y simbolismo astrológico, en este esquema se utiliza esa tradicional división en cuerpo, alma y espíritu, que en este caso está reformulada en términos de eh, interacción cuerpo-mundo o experiencia, para lo que normalmente se llama cuerpo, personalidad o psique. La personalidad sería la manifestación externa de la psique para ese nivel que normalmente se conoce como alma, y conciencia para el nivel que normalmente recibe el nombre de espíritu. Pero cambiando los nombres sigue siendo lo mismo. Todo ser humano es capaz de llevar su atención hacia sí mismo y fenomenológicamente, observándose a sí mismo, darse cuenta de la existencia de esos tres aspectos. La existencia de estas experiencias que podemos describir como experiencias en el mundo, físicas, relacionadas con tener un cuerpo físico en un mundo físico, esas experiencias internas como pensamientos, emociones, imágenes que se organizan de forma consistente dentro de nosotros, y la conciencia que se da cuenta de todo lo demás. Porque al final las experiencias en el mundo, o lo que entendemos como experiencias en el mundo, y las experiencias internas no son otra cosa que contenidos de la conciencia. La conciencia experimenta esas vivencias internas y esas experiencias en el mundo. Bien, al representar esas tres categorías bajo la forma de esta pirámide, se está asumiendo implícitamente o bien una lectura materialista o bien una lectura dualista, porque dentro de este esquema la conciencia podría estar emergiendo del mundo material o podría estar descendiendo de una dimensión inmaterial. Es decir, sería una lectura materialista de carácter emergente, es decir, el materialismo emergentista es el que dice que la conciencia emerge como producto de la complejificación de la materia y del proceso de evolución. Es decir, la materia da origen a la vida a los seres humanos, dentro de los seres humanos el cerebro adquiere un nivel de complejidad muy grande y entonces surge la conciencia. Esa sería la visión materialista o fisicalista. Una de las tantas, ¿no? Sería la que cuadraría con este esquema. O la otra posibilidad sería pensar que la conciencia es algo extra que desciende y se encarna dentro de esa dinámica de cuerpo y alma, completando la pirámide. Entonces estaríamos cayendo en una ontología de tipo dualista. Y la razón de que esto sea así es que cuando yo hice este esquema, hace ya unos 11 años, yo no conocía el idealismo y traté de hacer una descripción que fuese consona con las opciones que conocía. Y las opciones que conocía era el materialismo, por supuesto el materialismo de tipo emergentista, porque un materialismo reductivo no nos serviría para explicar este tipo de experiencia, porque para el materialismo reductivo, o peor aún, para el materialismo eliminativista, buena parte de lo que hay aquí es una ilusión. Pero nosotros sabemos, como digo, por introspección, por experiencia propia, que uno puede distinguir esos tres aspectos. O sea, como categorías de autoobservación, esto definitivamente es real. Uno puede distinguir conciencia de los contenidos de la conciencia, y dentro de los contenidos de la conciencia puede distinguir los internos de los externos. Pero el problema aquí surge en la
organización piramidal, en esto de tener una base y un tope, porque esto está sugiriendo, como digo, o bien algo que se genera desde la base en términos de materialismo emergentista, o desciende desde lo alto en términos de una ontología dualista. Y ya está claro que al día de hoy no comulgo con ninguna de esas dos versiones. Al día de hoy estoy absolutamente convencido de que lo más coherente para un astrólogo es abrazar una ontología idealista. Entonces, esa es una de las razones por la que este esquema tiene que ser reformulado. Tenemos que encontrar otra manera de representar el hecho astrológico distinta a esta que tenemos acá. Y como ya sabemos, hacia eso no, nos estamos moviendo. Pero por lo pronto vamos a dejarlo hasta acá y vamos a cerrar con una definición que creo que hasta ahora no hemos enunciado, una definición formal del hecho astrológico. Creo que esta nos puede servir por lo pronto. Y entonces el hecho astrológico sería la percepción subjetiva y consciente por parte de un observador que ha internalizado el lenguaje de la astrología y tiene la disposición de hacer una lectura simbólica de la realidad, de la correspondencia continua entre configuraciones astrológicas y manifestaciones concretas en nuestras vidas. En esta definición no estoy incluyendo la carga de compromiso emocional de la que hablé hace un rato, porque ese compromiso emocional sirve es para intensificar la experiencia del hecho astrológico. Cuando estamos emocionalmente comprometidos es cuando la experiencia de ese hecho astrológico nos llega con más fuerza. Pero es cierto que uno puede observar estas correspondencias sin que esa carga emocional sea especialmente grande. Igual puede ser que reformule, que cambie esta definición, pero por lo pronto lo que queremos es, conservando una definición de este estilo, reencuadrarla dentro de la visión del idealismo analítico. Y hacia eso nos seguiremos moviendo. Por lo pronto lo dejo hasta acá por hoy. Muchas gracias a quienes han llegado hasta el final de este video. Si les gustó el material, les agradecería que dejaran un me gusta. Si no se han suscrito al canal, les pediría que se suscriban. Y será entonces hasta nuestro próximo encuentro. Saludos y todo lo mejor.